Para calcular el porcentaje de rendimiento de una reacción química, necesitamos saber el rendimiento experimental. Ese es un dato que está dado en la pregunta casi siempre. Entonces, el rendimiento experimental es la cantidad de uno de los reactivos obtenido en el laboratorio, ¿okay? En el experimento. Este se divide entre el rendimiento teórico. Eso es lo que se calcule utilizando la estequiometría de la reacción y las cantidades de los reactivos. Y dado que es un porcentaje de rendimiento, se multiplica por 100%. Entonces, tenemos esta pregunta. Un estudiante quemó 1,00 por 10 a la 2 gramos, es decir, 100 gramos con 3 cifras significativas de butano con un exceso de oxígeno en combustión completa para producir 150 gramos de agua y dióxido de carbono con masa desconocida. Queremos saber cuál es el porcentaje de rendimiento. Bueno, entonces tenemos la cantidad de unos reactivos, el butano. Sabemos que está reaccionado con un exceso de oxígeno. Entonces ya sabemos que el butano es el reactivo limitante. Entonces, dado está un exceso de oxígeno, entonces el butano es el reactivo limitante. Ok. Este valor, un estudiante quemó para producir, este nos indica este aquí, ese es nuestro rendimiento experimental. Lo que está producido en el laboratorio. Entonces ahora lo que necesitamos calcular es el rendimiento teórico. ¿Okay? Voy a utilizar la masa de butano, conocido. C4H10 es el butano. Vamos a convertir ese gramo de butano a la máxima cantidad de agua que se puede producir. Entonces, yo debo convertir gramos de butano a mol de butano. Y después voy a convertir mol de butano a mol de agua. Y al final voy a convertir mol de agua a gramos de agua. ¿Por qué voy a convertirlo a gramos de agua? Porque el rendimiento experimental está dado en gramos de agua. ¿Okay? Entonces yo quiero que el rendimiento teórico tiene las mismas unidades de rendimiento experimental. Ok. Entonces cuando yo hago todo estoy utilizando las unidades como un guía. Y yo veo aquí, gramos de butano se convierte a mol de butano a mol de agua a gramos de agua. Entonces la unidad que voy a tener en la respuesta final es gramos de agua. Ok. Voy a empezar de llenar mis factores de conversión, esas fracciones que tengo aquí. Ok, necesito saber la masa molar de butano. Entonces, para calcular la masa molar de butano, necesito 4 carbonos
y 10 hidrógenos. Y este va a ser la suma para darme en total la masa molar de butano. Ok, entonces 4, yo saco mi tabla periódica, yo busco carbón y ahí yo encuentro que tiene la masa de 12,01. Para el hidrógeno, 10 hidrógenos, saco mi tabla periódica, yo encuentro que este tiene una masa de 1,01. Entonces pongo todo este en mi calculadora y me da 58,14. Okay. Este tiene unidades de gramos entre mol. Entonces, en mi ecuación abajo, o mi cálculo abajo, voy a poner los 58,14 gramos de butano por cada 1 mol de butano. Para sacar la cantidad de moles de butano para cada mol de agua, yo necesito utilizar la ecuación química balanceada. Entonces, yo encuentro el coeficiente de butano, el coeficiente de agua, y ese me indica por cada 2 moles de butano voy a producir 10 moles de agua. Entonces aquí 2 mol butano, 10 moles de agua. Ahora necesito convertir moles de agua a gramos de agua. Entonces otra vez necesito una masa molar. La masa molar de agua se calcule de la misma manera que habíamos hecho para el butano. Entonces necesito 2 hidrógenos y un oxígeno para darme la masa molar de agua. Entonces, hidrógeno, busco una tabla periódica. Entonces, 2 por 1,01. Agua, bueno, el oxígeno es 16,00. Entonces, el agua es 18,02 gramos entre mol. Entonces, aquí voy a poner el 18, donde dice gramos, porque la unidad siempre es gramos entre mol para masa molar. Y es entre 1 mol siempre. ¿Okay? Entonces, ahora tengo una ecuación completa. Voy a hacer el cálculo. Todo en mi calculadora me da 154,97. Ups, voy a cambiar el color. Okay. Voy a revisar toda esta ecuación. La masa molar de agua tiene 4 cifras. La masa molar de butano tiene 4 cifras. Esos números de la fracción molar, el 10/2, esos son números exactos. Entonces tiene una cantidad de cifras significativas infinito. Entonces estoy limitada a solo 3 cifras significativas. 1, 2, 3. Entonces solo debo tener 3 cifras en mi respuesta final. Entonces voy a darlo como 155 gramos de agua. Ese es mi rendimiento teórico. Tenemos una pregunta en el chat. Entonces, el número que se encuentra en
antes de los compuestos en la ecuación química. Ese se llama el coeficiente. Y esos coeficientes nos indican cuántos moles de cada sustancia necesitamos para producir cuántos moles de cada otra sustancia o cuántos moles se va a consumir. ¿Ok? Entonces, aquí, cuando yo tengo que convertir moles de una sustancia, perdón, a moles de otra sustancia, voy a utilizar los coeficientes de la ecuación química, siempre. Ok, ahora yo tengo mi rendimiento teórico y lo que necesito calcular es el porcentaje de rendimiento. Entonces, voy a calcular, voy a decir simplemente rend. Es igual, ok, rendimiento experimental. Este viene de la pregunta, 150 gramos de agua sobre el rendimiento teórico que acabo de calcular, 155 gramos de agua. Estoy escribiendo aquí las unidades para asegurarme de que estoy utilizando la misma sustancia y ambos están en gramos, porque si yo trato de hacer el cálculo con el rendimiento experimental en gramos, el rendimiento teórico en moles, por ejemplo, no me va a dar la respuesta correcta. Este se multiplica por 100% para darme la respuesta, que es 96,77. 42. ¿Ok? Por ciento. Ok, aquí la verdad es que el 150 gramos de agua es ambiguo la cantidad de cifras significativas porque termina en un 0 y no hay ninguna coma. Entonces, la realidad es que no sé si tiene 2 cifras significativas o 3 cifras significativas. En el examen dado y en la tarea, probablemente no va a tener 2 opciones con cifras significativas diferentes. Entonces simplemente voy a asumir que el 150 tiene 3 cifras, aunque es ambiguo. Entonces voy a darme la respuesta 96,8. ¿Ok? Otra pregunta en el chat. ¿Dónde salió el 18,02? ¿Okay? Entonces, este valor aquí, esa es la masa molar de agua y lo calculé aquí arriba. ¿Ok? Entonces, agua tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Es la fórmula H2O. Entonces, 2 por la masa molar de hidrógeno, que lo encuentro en la tabla periódica, que siempre tengo a la par. Y también la masa molar de oxígeno, que también lo tengo en la tabla periódica. Y la suma de esos dos me da 18,02. A ver si hay otra pregunta. Ok, ¿cómo vas a saber cuando hay que sacar mol? Cada vez que está haciendo un cálculo que tiene que ver con rendimiento teórico, rendimiento experimental, siempre para relacionar la cantidad de producto con la cantidad de reactivo, hay que utilizar mol. Entonces, si tiene los datos de un reactivo en gramos, ya sabe que hay que convertirlo a moles si está haciendo un cálculo de estequiometría. Muy buenas preguntas, gracias. Okay. Cualquier pregunta que le da un reactivo en gramos y tiene que calcular un producto, incluso si el producto debe ser en gramos o en moles, siempre hay que hacer la conversión de cantidad de reactivo en gramos a mol para que podamos utilizar esta relación de moles del reactivo a moles del producto utilizando los coeficientes en la reacción química balanceada. ¿Otras preguntas?
Dígame, dígame, dígame. Ok, yo sé que debo hacer el cálculo del rendimiento teórico en gramos de agua, porque en la pregunta me indica, wow, la pregunta me indica el rendimiento experimental en términos de gramos de agua. ¿Ok? Entonces, en esta ecuación aquí, yo debo tener esos valores con la misma sustancia en la misma unidad. Entonces, ambos en gramos o ambos en moles de la misma sustancia. Voy a poner esta nota aquí. Son de la misma sustancia. Okay. Voy a usar el teclado entonces. Okay. El 58,14, esa es la masa molar de butano. ¿Ok? Entonces, dado que yo tengo en la pregunta gramos de butano, gramos de un reactivo, yo necesito convertir gramos, esos van a cancelar, a mol. ¿Ok? Entonces necesito la masa molar. Para calcular la masa molar, voy a utilizar la tabla periódica. La fórmula de butano es C4H10, entonces 4 carbonos, 10 hidrógenos, 4 por la masa de carbono, 10 por la masa de hidrógeno, hacer la suma de los dos para darme la masa molar de butano. ¿Ok? Entonces, 13 moléculas de oxígeno o 13 moles de oxígeno por cada 2 moles de butano sería útil en otra pregunta, pero en este caso ya sabemos que la reacción tiene un exceso de oxígeno. Entonces no tenemos que determinar si el oxígeno es el rendimiento, es el reactivo limitante o no. Ya sabemos que es el reactivo en exceso. En este caso dice que un estudiante quemó tantos gramos de butano con un exceso de oxígeno. Tal vez ustedes no saben que esa es la forma de butano, pero ustedes deben saber que ese es oxígeno. Entonces, solo hay dos reactivos. Si ese es oxígeno, ese es butano. Ustedes también deben reconocer el dióxido de carbono y el agua. Entonces, por proceso de eliminación. Uh-huh. ¿Algo más con mucho gusto? Creo que todo está claro, profe. Gracias.
Entonces, para repasar aquí, porque hay otra pregunta en el chat, esta proporción, 10 moles de agua por cada 2 moles de butano, viene de los coeficientes en la ecuación química balanceada. ¿Okay? Vamos a continuar. Okay. Aquí tenemos una práctica para el porcentaje de rendimiento. En este dice calcular el porcentaje de rendimiento si un estudiante obtuvo 9 gramos de agua después de la oxidación de glucosa, en que hay 18 gramos de glucosa con un exceso de oxígeno. Okay. Entonces, otra vez, ustedes saben que este es oxígeno, entonces el otro reactivo debe ser glucosa, porque ese es dióxido de carbono y este es agua. Okay. Sabemos que el estudiante obtuvo, entonces este es el rendimiento experimental. Entonces, palabras claves para identificar rendimiento experimental son como obtener, producir, cualquier conjugación de los dos, resultó en, cosas así. Okay. Entonces, ese es nuestro rendimiento experimental. Okay. Dado que tenemos un exceso de oxígeno, ya sabemos que la glucosa es el reactivo limitante. Okay. Entonces, voy a hacer este cálculo. Voy a hacer este práctica porque yo pienso que ustedes hacen falta otro ejemplo. Okay. Entonces, lo que tenemos, sabemos cuántos gramos de glucosa hay. 18,00 gramos. Voy a llamarlo glucosa más rápido. Yo necesito convertir gramos de glucosa a mol de glucosa. ¿Okay? Y después voy a convertir mol de glucosa. Ustedes pueden ver que cada vez la unidad en el numerador, en la próxima conversión, es la unidad en el denominador. ¿Okay? Y voy a convertir mol de glucosa a mol de agua, porque el rendimiento experimental incluye agua. Este agua. For heaven's sakes. Ok, pero mi rendimiento experimental es en gramos de agua. Entonces yo debo convertir mol de agua a gramos de agua. Ok, ahora voy a revisar que las unidades son correctas. Entonces aquí tengo gramos de glucosa, se cancela a moles de glucosa, que se cancela a moles de agua, que se cancela a gramos de agua. Y gramos de agua es la unidad y la sustancia en el rendimiento experimental dado en la pregunta. Entonces, ya tengo confianza de que tengo al menos las unidades hechas correctamente. Voy a calcular gramos de agua producido.
Ok, entonces para convertir gramos de glucosa a moles de glucosa necesito su masa molar. Entonces ahora voy a calcular la masa molar. Ok. Entonces, en glucosa estoy utilizando esta fórmula aquí. Hay 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Voy a sacar mi tabla periódica. Encuentro que el carbono tiene 12,01. El hidrógeno, 12 hidrógenos, cada uno con 1,01. Su masa. Y 6 oxígenos, cada uno es 16,00. La suma de todo este me da 66. H12O6, que es la fórmula de glucosa. Y con este, la calculadora me da 1235,58. No. Ese es gigante, no puede ser correcto. Deme un momento para revisar el cálculo. All right. 6 por 12,01 más 12 por 1,01 más 6 por 16. Ah, ok, ese se ve mejor. 180 como 18. Ok. Ok. Entonces, por cada 1 mol de glucosa hay 180 gramos. Ok. Entonces va a tener 4, 6 por 16. Ok, voy a seguir con los 18. Pienso que es la cantidad de cifras correcta. Ok, ahora debo saber por cuántos moles de glucosa voy a producir cuántos moles de agua. Entonces voy a buscar en la tabla periódica los coeficientes de glucosa y el coeficiente de agua. Glucosa no tiene coeficiente, entonces es el número 1 y agua será 6. Entonces por cada 1 mol de glucosa, este va a producir 6 moles de agua. Ahora necesito convertir moles de agua a gramos de agua. Entonces, necesito su masa molar. Voy a utilizar el otro color. Entonces tenemos 2 hidrógenos, 1 oxígeno,
Y la suma nos da la masa molar de agua. Entonces 2 por 1,01 más 16,00 nos da 18,02 para la masa molar de agua. La unidad de masa molar siempre es gramos entre mol. Entonces, donde dice gramos de agua es donde voy a poner el 18,02 y donde dice moles de agua voy a escribir 1. Okay. Ahora voy a poner todo esto en mi calculadora. Y este me da 10 coma, debo tener 4 cifras significativas, entonces 10,80 gramos de agua. Ok, el estudiante obtuvo 9 gramos de agua, entonces para el porcentaje de rendimiento, ese será el rendimiento experimental, que es 9,00 gramos de agua sobre el rendimiento teórico, que es 10,80 gramos de agua. Y este nos da 83,3% como la respuesta final. Quiero notar que en esos dos ejemplos, el porcentaje de rendimiento es menor que 100. Este es lo más común, que el porcentaje de rendimiento sea menor que 100, porque se pierde un poco de producto o porque hubo una salpicadura y se perdió un poquito de reactivo, o porque hay otra reacción que puede suceder que resulta en otro producto y por lo tanto tenemos menos del producto que queremos. Pero también es posible que un porcentaje de rendimiento sea mayor que 100. Okay, entonces vamos a notar que típicamente el porcentaje de rendimiento es menor que 100%, pero es posible tenerlo mayor que 100% por contaminación del producto. Entonces, tal vez hay que realizar una purificación. En este caso no, porque es simplemente combustión, pero en otras reacciones hay que purificar el producto y si no se realiza la purificación bien, es posible que la masa de la impureza resulte en un porcentaje de rendimiento mayor que 100%. También frecuentemente en el síntesis de una sustancia hay que eliminar un disolvente. Entonces hay que evaporar el disolvente. Obviamente, si el producto no es completamente seco, es decir, que todavía tiene disolvente mezclado, este va a resultar también en un porcentaje de rendimiento mayor que 100. La masa, tenemos una pregunta en el chat, si la masa molar de H2O siempre va a ser en gramos entre mol. La masa molar de cualquier sustancia siempre es gramos entre mol. ¿Ok? Siempre, siempre.
Ustedes no tienen que memorizar la masa molar de ninguna sustancia. Hay que calcularlo. Y eventualmente es posible que ustedes realicen muchas prácticas. Puede ser que se va a memorizar la masa molar de agua, dióxido de carbono, simplemente porque se utiliza frecuentemente, pero no tienen que memorizar nada. Estamos utilizando la tabla periódica para sacar los valores y hacer el cálculo. ¿Okay? Otras preguntas. Espero que ya con el segundo ejemplo se ve que no es tan mal. ¿Okay? Okay, vamos a continuar. Aquí lo que tenemos es mucho más práctica para ustedes. Entonces tenemos práctica en que hay que deducir la estequiometría de la reacción, hay que balancear reacciones químicas, hay que hacer cálculos para determinar cuántos moles de una sustancia necesitamos, dado la cantidad de otra sustancia. ¿Okay? Entonces, algunas de esas preguntas se ven un poco diferente de los ejemplos, no son idénticos de los ejemplos, pero utilizan el mismo concepto. ¿Okay? Entonces, por favor, haga esas prácticas, lucha con esas prácticas, porque es con la lucha que se aprende mejor. Yo recuerdo un momento en el colegio que siempre que yo quejé que nunca tenía tiempo en mis evaluaciones de matemática. Me digo, es que yo puedo hacerlo, pero necesito mucho más tiempo. Y lo que estaba sucediendo es que cuando yo realicé mis tareas, siempre estaba mirando en mis notas, mirando en el libro para ver cómo se realiza la pregunta y, ok, ya recuerdo. Entonces, básicamente copié el procedimiento que habíamos utilizado en la clase. Entonces, cuando llegó al examen, era la primera vez que yo necesitaba realizar la pregunta o evaluar el cálculo o algo así sin tener mis notas y sin tener el libro como un guía. Entonces, no estaba acostumbrado a hacerlo sin esas ayudas. Entonces, yo necesitaba un montón de tiempo para aprender de verdad cómo hacerlo. Y por eso siempre no tenía tiempo necesario para realizar el examen. Entonces, yo recuerdo diciendo que, no aprendo nada hasta el momento del examen, porque el examen era la primera vez que yo de verdad necesitaba pensar y evaluar la pregunta. ¿Ok? Entonces, por favor, mi consejo a ustedes es que utilicen las prácticas que sean dentro de las presentaciones o dentro del texto, que realiza eso como si fuera un examen. Entonces, trata de hacerlos con poco tiempo, al principio sin ayuda, para que está haciendo todas sus fuerzas, porque es con esa lucha que se aprende mejor las cosas. Claro que sí, si después de tratar mucho por unos minutos, que no puede lograr hacerlo, busca ayuda en sus notas, en el libro, en las presentaciones, con sus amigos o conmigo, en horas de consulta, ¿ok? Pero son ustedes que tienen que hacer la lucha para aprender primero y después busca ayuda. Y con mucho gusto les ayudo con cualquier cosa. ¿Okay? Y aquí tenemos otra práctica también. Entonces aquí tenemos una pregunta un poco diferente. Entonces tenemos los dos sustancias mezclados y tenemos los nombres de los productos y queremos saber cuántos gramos de cada sustancia están presentes cuando se completa la reacción. Entonces hay que calcular el rendimiento teórico. Después, a la misma vez se va a identificar cuál es el reactivo limitante. Hay que calcular el reactivo en exceso. Hay que calcular el rendimiento teórico de cada producto. ¿Ok? Lamento mucho que no tenemos tiempo de realizar todas esas prácticas dentro de la clase, pero debemos continuar a capítulo 4.
Sí, como siempre, en el aula virtual se va a encontrar la presentación que dice, 3 solucionario. Entonces, ahí va a tener la respuesta completa de cada una de sus preguntas. Por favor, no simplemente leer la respuesta correcta, porque ustedes son muy inteligentes. Si ven la respuesta, van a tener la habilidad de seguirlo, ¿ok? Pero de tratar de resolver la pregunta con la hoja en blanca es otra cosa.